Buenas tardes. ¿Enciende la Biblia? Después de lo que hemos visto por aquí, es difícil salir aquí a compartir algo acerca de la consolación, ¿no? Que me queda libre, ¿no? Y orando y buscando al Señor me venía la expresión muy popular, ¿no? El que paga descansa y el que cobra más. Y creo que esa es la consolación. Sentirte en paz. Sentir que estás en paz. Que alguien ha pagado tu deuda. Señor, en el nombre de Jesús te pido, Padre, que bendigas este pequeño mensaje, Señor, y que me utilices como un instrumento, Señor, para la predicación de tu palabra. Y para llegar a la consolación, creo que hay que hallar la paz. No podemos pensar en saltarnos pasos, en coger atajos. No podemos agarrar el camino fácil. Sobre todo que si estudiamos la palabra y vemos qué tuvo que hacer el Señor para darnos esa consolación, para entregarnos al Espíritu Santo, que es el verdadero consolador, vemos que el camino no fue nada fácil. No hubo un atajo. Satanás tentaba a Jesús, le decía, si me adorares yo te daré, ¿verdad?, el gobierno. Bájate de esa cruz, le decían a Jesús, ¿no? ¿No eres el Hijo de Dios? Y el Señor dice, no hay atajos. A donde yo voy no hay atajos. Solo hay un camino que es la cruz. Jesús en hebreo es Yeshua, que viene del mismo nombre que Yahoshua y significa Dios salva. Dios salva. ¿Y qué es la salvación, hermano? La salvación no era el plan A del Señor. No estaba en el plan A. Ya Adán y Eva no tenían la necesidad de acudir a la salvación, eran criaturas, hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, eran eternos. La salvación es el plan B. El hombre ha fallado, hay que arreglar un problema. Se ha introducido el pecado en la creación más hermosa de Dios, en la que no solamente creó a su imagen y semejanza de forma física, sino que dio sus soplos, su ruaj. Sopló en la boca de Adán, le hizo el boca a boca para darle su espíritu. Eso no lo hizo con ningún otro animal. Y el hombre se corrompió por el pecado. Y se estropeó, se rompió la relación que tenía Dios con el hombre. Y hubo que poner un plan B, hubo que iniciar, el Señor pulsó el botón de emergencia, se activó el plan de salvación. No estaba activo hasta ese momento. El plan de salvación, desde Adán y Eva, se pone en marcha hasta Jesús. Todo el camino de la Biblia nos enseña que solo hay un camino al Padre. Toda la historia, la línea, digamos que el guión de la Biblia solamente nos lleva a un lugar, que es Jesús, que es Dios salva. Él nos rescata. El problema es que nos quedamos ahí. Nos quedamos en la salvación. Y la salvación no es un fin en sí mismo. No, porque ya éramos salvos originalmente. Nacimos salvos. No había pecado en nosotros. Yo no creo en el pecado original. Como decía Javi, hay una tendencia que heredamos al pecado, pero no tenemos un pecado original. Pero el pecado se introduce en nuestra vida desde que somos muy pequeños. Y Dios tiene que una vez más pulsar el botón de emergencia, plan de salvación. Hay que salvar a mis criaturas, a mis pequeños. ¿Quién va a salvarles? Y Jesús a su diestra dice, envíame aquí, envíame a mí. Sí, Jesús, pero el precio es alto. Yo lo pago. Jesús salva. ¿Pero para qué nos salva? No es por el mero hecho de ser salvos, sino por el mero hecho de volver a la imagen original, de volver a ser sus criaturas hechos a su imagen y semejanza. La salvación no es el fin, es el medio, hermano. No hay camino al Padre si no es por mí, dice Jesús. Nadie verá al Padre si no es por mí. Él es la puerta, el camino al Padre. Él es el medio a un propósito mayor que el hecho de ser salvos. Y uno puede decir, ¿qué hay más importante que ir al cielo? Ser hijo de Dios.
ser hijo de Dios, porque tú y yo nunca tuvimos que ir al infierno. Nunca debimos estar en el camino de la perdición. El Señor introduce a su Hijo, al Mesías, al Cordero de Dios, para arreglar un problema. Ahora, una vez que el problema está arreglado en tu vida, ¿qué vas a hacer con ese problema resuelto? Jesús tenía claro, Juan el Bautista lo tenía claro. Juan el Bautista lo tenía más que claro. Fíjate lo que dice en Mateo, Juan el Bautista dice en Mateo 33, versículo 1 en adelante. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo, arrepentíos. ¿Ves? Arreglar el problema. Resolver vuestra situación, vuestra deuda. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Estaba hablando de Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Dice que Juan, no había habido otro profeta mayor que Juan. En Mateo 17 los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cómo es que los escribas dicen que antes versículo 10, porque dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero, dice Jesús, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Jesús el restaurador, el que agarra tu vida destruida y la restaura, la recompone, la arregla. Es el restaurador. Juan prepara el camino para el restaurador. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Juan el Bautista dice que Jesús es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Estamos acercándonos a las fiestas de Israel, ahora las fiestas hebreas, fiestas bíblicas. Viene el Yom Kippur, donde se entregaba el sacrificio y el sumo sacerdote entraba por única vez en el lugar santísimo y presentaba la sangre de un cordero y pedía una prórroga. No venía a quitar los pecados del pueblo, sino que decía una prórroga hasta que venga el Mesías. Un año más, Señor. Si el Señor no aceptaba el sacrificio, caía muerto y tenían que sacar al sumo sacerdote con una cadena, ¿verdad? Pero en realidad los judíos sabían que el cumplimiento era en el Mesías que ha de venir. Ya no hay más prórrogas. El Señor ya vino y ya estableció un camino. Lo que pasa es que el camino no nos gusta. La cruz no nos agrada. La cruz es difícil. El Señor dice que quiera, sígame, tome su cruz cada día, ¿verdad? Dice Jesús en el Evangelio de Juan, está anteponiendo la venida del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículo 4. Os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que yo ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? A preparar el camino, a rematar la faena, a resolver el problema, a llegar al Padre y decir, Señor, Padre, mira, he muerto por el pecado de tus criaturas, he pagado por su deuda, están en paz, he pagado sus deudas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Sin la cruz no puede haber consolación. Pablo decía que tú no puedes consolar a otro si no has sido consolado, ¿verdad? Tú no puedes dar de lo que no tienes. Pero para recibir el consuelo del Señor, para estar en paz con el Señor, tienes que pasar por la cruz. Tienes que pasar por la cruz. Y pasar por la cruz es morir. Pablo decía,
juntamente muero con Cristo. A veces, ¿sabes que crucificaban a los presos de 2 en 2? Porque no había cruces suficientes. Ponían uno a cara enfrente del otro y los crucificaban juntos. Así, esa es la imagen que Pablo transmite. Juntamente crucificado con Cristo. Mi carne, mis deseos, mis planes, mis proyectos, eso está en la cruz, crucificado con Cristo. Dice, si yo me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, Espíritu Santo, el Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ves? Hará la labor, hará la obra de Dios. Porque para eso somos salvos, para hacer la obra de Dios. Cuando Israel le dice a Faraón, hablaba Javi antes de, deja ir a mi pueblo, ¿verdad? Para que me sirva, ha dicho el Señor. Para que me sirva, decía Moisés. Hay un propósito en la salvación. No era salir de Egipto simplemente porque eran esclavos. No. Salir de Egipto porque no estaban sirviendo a Dios por causa de la esclavitud. Y así se repite la historia una y otra vez. Que pueda convencer al mundo de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia porque cuanto voy al Padre. Dice, no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ya está derrotado, Satanás ha sido vencido. El trabajo duro ya está hecho. Solo tenemos que obedecer, ponernos el yugo del Espíritu Santo. Yo ya compartía esto. Hemos sido libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado. Pero el Señor nos quita el yugo del pecado y nos pone otro yugo. Sí, que es ligero, que es fácil. Pero sigue siendo un yugo que nos sujeta al Espíritu Santo. Que nos amarra para que no vayamos alocados por el mundo. Ya soy salvo. ¿Salvo para qué? Solamente para hacer su voluntad, si no, no merece la pena. Estamos menospreciando el sacrificio de Jesús en la cruz. Si pensamos que la salvación es solamente por el mero hecho de ser salvos, estamos menospreciando la salvación, el sacrificio de Cristo. Somos salvos para servirle. Somos salvos para hacer su voluntad. Si no, estamos menospreciando la salvación de Cristo. Que el Señor bendiga.